Pues muy buenas noches, nos encontramos en este tour virtual por la región del río Bec. Eh, Esta región del río Bec comprende una superficie que abarca 85 kilómetros cuadrados de norte a sur y 90 kilómetros de oeste a oeste. Todo esto ubicado en el sureste del estado de Campeche y de Quintana Roo. Becán, una ciudad que vamos a visitar, que forma parte de la región de los Chenes, 65 kilómetros cuadrados, también conocida como la región de los ríos, rica diversidad de ecosistemas, extensas áreas de ríos y lagunas, y esta zona es parte de la península de Yucatán y se encuentra, como bien dijimos, en el suroeste de México. Chicaná, la segunda ciudad que vamos a visitar, muy cerca de ahí, a unos 15 minutos, se encontrará la última en el orden del tour, que es Expojil. Entonces vamos a visitar Expojil, Becán y Chicaná. A hora y media aproximadamente, dos de Chetumal, casi 6 horas desde Cancún, más de 450 kilómetros para llegar a esta zona. Desde Mérida, 5 horas y media, algo así como 361 kilómetros. Y de Campeche, que es el lugar más cercano, hora y media aproximadamente. Como pueden ver en el mapa, nos encontramos en la parte baja, colindando muy cerca con Guatemala. Es la ruta, la zona de los Petenes, las zonas bajas, la zona más fértil, más agrícola de la península. Redes de comercio se tejieron aquí en la época de los mayas. Entonces vamos a partir de Chetumal, casi 2 horas hacia esta zona. Becán hace referencia al rasgo más notable del sitio, que es un foso que rodea, algo así como protección, los principales conjuntos arquitectónicos. Hay alrededor de 20. Camino, cavidad dejada por el correr del agua, ese foso que tiene 7 entradas, que es lo que estaríamos viendo ahorita. Becán, poderosa capital regional, como lo vamos a ver y este diagrama nos los muestra, sus monumentales construcciones. Además tiene un elemento que no se encuentra en otra parte del área maya, que es el foso que rodea los edificios más importantes del sitio, el cual se podía acceder a través de 7 entradas que están muy claras en los mapas del sitio. El nombre de Becán, que en maya yucateco significa foso, se debe precisamente a uno que protege a los edificios más imponentes. Este foso de 5 metros de profundidad, 16 metros de ancho y con un parapeto interior de un perímetro de casi 2 kilómetros y rodea unas 12 hectáreas. En ambos lados de este pequeño acceso vamos a observar lo que es la profundidad de 5 metros, como bien observamos, y del lado izquierdo también se repite este escenario. 16 metros de ancho, que es lo que sería la dimensión de este foso, que nos va a conectar a una de las plazas más importante porque es la que nos da el acceso. Se le conoce como una plaza intermedia, que es una de las 7 entradas. Estamos ingresando por el poniente. El acceso se restringía por estos 7 accesos, cada uno con su respectivo puente. Actualmente pueden visitarse más de 20 construcciones en este sitio, asociados a plazas y patios totalmente distribuidos en una superficie de 3 hectáreas. Fuera del sector protegido, sin embargo, se han registrado plataformas, cimientos y vestigios de viviendas muy sencillas de lo que corresponde a la antigua población. Esto lo estaríamos observando o visualizando fuera del área. Y aquí hay una decisión, si quedarnos en esta plaza o simplemente cruzar esta muralla para llegar a otro de los complejos más importantes. Dependiendo de la logística que ustedes tomen, puede ser el inicio, el templo 8 o la estructura 9, o simplemente detenerse y recorrer el sitio en sentido contrario a partir de la plaza A o la plaza este, para al final del recorrido rodear y llegar a la parte trasera. Este muro que estamos viendo va a atravesar simbólicamente, es un muro protector, el cual rodea la, la fosa que estamos recorriendo. En este lugar, los mayas levantaron sus edificios alrededor de plazas, estructuras, vamos a ver más
adelante, un lugar totalmente terraceado, ¿no? Aprovecharon la superficie para simplemente trazar estas terrazas y poder comunicar. Aquí estaríamos viendo lo que es la estructura 8, no vamos a explicar ahorita, simplemente vamos a tomar rasgos en estas vistas. Observen que en las esquinas hay torres, que es muy característica de la arquitectura de esta zona, que corresponde a la arquitectura del río Bec y a la arquitectura Chenes. Son los dos estilos que estaríamos viendo en este lugar. ¿Qué sobresalen? Pues sus torres esbeltas en las esquinas, que muy posiblemente tuvieron un uso de observación de los astros. Y esta es la estructura 9, la más alta, 30 metros de alto. Finalizando el recorrido las vamos a ascender. Entonces vean, ese túnel abovedado nos llevó a las estructuras 8 y 9 y vamos a regresarnos rápidamente a la plaza este para visualizar y empezar a visitar uno de los edificios más imponentes que se le conoce como la estructura número 1. En la plaza A o la plaza este, esta estructura, la 1, con dos macizas torres que vamos a estar viendo a través de esta pequeña caminata. Estas torres alcanzan una altura de 15 metros y en la cima encontraron algunas aperturas, en particular 4 orientadas, que posiblemente sirvieron para efectuar observaciones astronómicas. Del lado sur de esta estructura, los mayas construyeron en 2 niveles cuartos abovedados sobre elevaciones rocosas. Es una característica. A medida que vayamos viendo, podemos ver elevaciones, podemos cimientos rocosos, y en la parte alta de estos cuerpos naturales se empezó a cimentar lo que son los edificios. Aquí estamos observando lo que son los cuartos. Una vez que estamos en esta terraza intermedia, terraceada, valga la redundancia del concepto, plazuelas abiertas por donde se accede actualmente al sitio después de librar el foso, que es lo que hemos hecho. Cruzamos el puente prehispánico y esta plaza este rodea las estructuras 1 al sur, la estructura 2 al oeste, la estructura 3 al este y la cuarta estructura al norte. Como bien sabemos, todos los edificios estuvieron perfectamente orientados a los rumbos cardinales. También es aquí donde hay 2 estructuras tardías en el interior, el cual rompieron con el diseño original de esta plaza. Recordar que una vez que realizaban y construían eran dedicados, y si existía alguna reforma en la construcción, simplemente estos templos eran respetados y conservados. Pudiera dar paso a un concepto, no es muy claro ahorita, pero que serían etapas constructivas. Podemos simular las bóvedas. Aquí está piedra caliza, edificios cubiertos de estuco, pintados de color rojo, imaginémonos también tonos verdes, blancos, ¿no? Y estaríamos rodeando en esta parte alta. Si se fijan, aquí hay un terreno plano, pero no es otra cosa que una terraza. Nosotros venimos de un nivel inferior, puertas por doquier que comunican a cuartos elevados, escaleras que rodean lo que es el perímetro, esquinas curvias, muy característico de esta zona, y vamos a llegar justamente a la plaza. Es en esta plaza que en los 4 rumbos pudimos observar lo que son las estructuras. Estaremos viendo la estructura cuarto del lado derecho, la estructura más alargada que estaremos viendo la parte trasera corresponde a la estructura 1. Ya cuando bajemos y continuemos con el recorrido, vamos a observar que del otro lado se encuentran lo que son todos los cuartos. Al centro de esta plaza se encuentra un montículo circular, muy posiblemente utilizado para ceremonias, para ofrendas. No es muy claro hoy en día el uso, pero de acuerdo a los patrones mesoamericanos es el uso que se le puede dar. La arquitectura del río Bec, se han registrado más de 50 sitios arqueológicos de dimensiones variadas en esta región, río Bec. Muchos edificios conservan aún restos de los más complejos edificios con torres, considerados por lo general como el sello distintivo de su arquitectura. Hace más de 100 años, Maurice de Perigny
Fue el primero en fotografiar y describir una de estas estructuras con torres. A esto le llamamos, que son las típicas formas ornamentadas que sobresalen simétricamente desde un cuarto general, que es una característica, generalmente con un solo nivel de altura. Esto correspondería a la arquitectura de Riobe, que también vamos a observar muy claramente en la estructura 1 también, pero del sitio Espujil, que vamos a ver al final. Y la arquitectura de los chenes, en este caso, se han visualizado y contabilizado hasta 30 chenes, aunque algunos constan solamente de 3 montículos donde no hay restos visibles de construcción. Si bien es cierto que hay datos arquitectónicos precedentes de unos cuantos sitios chenes donde se han excavado recientemente, el número de edificios es mucho menor que lo que corresponde al río Bec en sus exploraciones. La arquitectura chenes comparte una serie de rasgos con la del río Bec, sin embargo estos son únicos ya que cuentan con los llamados estructuras palacio pirámide. Es un elemento arquitectónico el cual estaríamos visualizando. Estas estructuras constan de edificios de rango de una planta con estructuras tipo plente sobrepuestas en un edificio inferior. No es que otra cosa más que las etapas constructivas. Un patio central, tenemos 4 habitaciones alrededor y las evidencias arqueológicas más antiguas de Becán han sido fechadas por ahí del siglo VI antes de Cristo, va a ser más precisos del 550, época en la que la cultura olmeca declinaba en sitios como La Venta, punto del apogeo de Becán, que se ve reflejado en el estado constructivo y en la densidad de la población, que posiblemente llegó a tener hasta 20,000 habitantes. Y este crecimiento poblacional se dio entre los años 600 y 800 después de Cristo, punto en que este tiempo como Cholula recuperaba su importancia, mientras que el Tajín llegaba a su esplendor. En la época de florecimiento de Tula y de Mitla, alrededor de 1200 después de Cristo, comentamos este hecho porque Becán fue abandonada. Capital política, económica y religiosa de una provincia denominada Río Bec, por eso lo importante del concepto y los vamos a estar repitiendo, a la que pertenecen otros sitios de la Suta como Espujil, Chicaná, Puerto Rico, Ramonal y Ocolwitz, que formarían parte de esta ruta. Capital regional, como estamos viendo, como lo prueban sus monumentales construcciones, visualizamos ese elemento único que corresponde al foso. Estas estructuras que vimos, de la 1 a la 4, ¿qué características tenemos? Que cierran a la plaza, por un lado, que es el poniente. Pudimos apreciar en nuestro caminar y lo que estamos observando ahorita visualmente, habitaciones al frente y al costado. También se observan aposentos posteriores que están conformados por banquetas, que esto nos da pauta a que fueron utilizados de forma habitacional. Las fachadas construidas con sillares calizos, muy bien labrados, ricamente decorados, con paneles de damero en alto y bajo relieves. Es un elemento arquitectónico muy característico de esta zona, así como cruces hundidas en muros que semejan tener flecos. Este recorrido que estamos haciendo en el interior de las estructuras, podemos ver los arcos, podemos ver cómo nos conducen las escalinatas a extremos, habitaciones de mampostería dispuestas en 2 niveles, que es lo que hemos estado observando al ascenso. Frente a la escalinata de la estructura 3 hay un altar circular que es el que vimos a la entrada, en el cual debieron de haberse realizado ofrendas de diversas índoles. Todos los edificios comunican a la plaza. Un patrón es que las escalinatas que rompen el conjunto en la parte central conducen a un patio, a los patios superiores, que es como seguimos observando aquí en la parte alta. Y en la cima se encuentran cimientos de varias habitaciones orientadas hacia los patios. Fachadas decoradas con mascarones o morfos, hechos a base de mosaicos de piedra.
que es uno de los elementos más sobresalientes que estaríamos viendo aquí. Estamos en un par de las torres, 15 metros de altura. Como bien observamos ahorita, tuvieron un uso totalmente astronómico. Una vez que bajamos, nos incorporamos en unos extremos de la plaza. Recordar, esto es bien importante, tener en cuenta que está terraceado. Dominaron el terreno, eran lugares agrícolas, también defensivos, es por ello del, del estilo arquitectónico, y llegamos a una plaza, un corredor muy largo que nos va a continuar con la plaza mayor, partiendo de esta plaza este, nos va a llevar a la plaza oeste y al final nos llevaría al grupo del norte y del centro. Aquí estaríamos viendo la estructura 2, pero en el otro lado estamos observando, como bien hemos comentado en la descripción de esta caminata, que cierra la plaza por el lado poniente y podemos apreciar varias habitaciones al frente y al costado, que es lo que estamos observando ahorita. Estamos en el interior de una. Al frente podemos ver habitaciones y a los costados. Los aposentos posteriores cuentan con banquetas que dan cuenta de su uso habitacional. Esta fachada que estamos viendo, construida con sillares calizos, muy bien labrados. Podemos ver en la parte alta eso terraceo. La gente continúa observando el sitio, tomando las mejores vistas. Sillares calizos, muy bien labrados, ricamente decorado, con paneles de dameros en alto y bajo relieves, ¿no? Así como las cruces hundidas en muros que asemejan tener flecos, que es lo que estaríamos viendo justamente en ese lugar. Continuando por este sendero, nuevamente vemos la estructura 2 y vamos a tomar algo de velocidad, observando en ambos lados las terrazas, para llegar al conjunto que corresponde a la plaza oeste. Ahorita vamos a acelerar paso, vamos simplemente a recorrer esta selva. Tiempo previsto para esta visita de 3 a 4 horas, por los ascensos, por los detalles que tenemos en este lugar. No es un sitio plano el cual pueda hacer la visita más rápida como en otros sitios arqueológicos. Aquí vale la pena observar las plazas mesoamericanas. Ahorita nos encontramos donde aparece el número 1, donde dice 36874, es la plaza este, los 4 estructuras que vimos. Recorrimos rápidamente hacia el centro para visitar la segunda plaza. Esta plaza oeste, muy rica, muy ataviada, plaza central. En ella descansa todavía un juego de pelota característico que vamos a ver más adelante. Sabemos que el juego de pelota era el ritual por excelencia de las culturas mesoamericanas. Se han contabilizado en México más de 2.500 canchas de juego de pelota. No hay una regla básica de cómo se jugaba en cuanto al score, por decirlo de una forma. Si sabemos qué partes del cuerpo utilizaban. Este cuarto está totalmente cerrado, protegido, desgraciadamente por el sol y por la cámara no pudimos obtener lo que realmente se exhibe en el interior. Hay murales, hay frescos que aún se conservan. Esta plaza, conformada por edificios paralelos, estamos ubicados en un eje de norte a sur, taludes muy característicos que estarían observando los templos frente a frente. Es aquí también donde se considera la plaza de mayores dimensiones. Tuvo un piso estucado, imagínense, esto ya es gravilla, pero estuvo estucado en su época de auge. Y posee estructuras muy espectaculares de Becar. Aquí nos va a llevar a la 8 al oriente, la 9 al norte y la 10 al poniente. Es en este lugar donde se llevaban a cabo grandes celebraciones. También se pueden apreciar restos de estelas que conmemoran, como bien sabemos, la librería maya, normalmente acontecimientos históricos, algún legado, alguna festividad, algo que haya llamado la atención y que el maya haya considerado dejarlo a la posteridad, ¿no? A diferencia de otros espacios abiertos
tenemos una forma rectangular y esto delimita por más de 4 edificios. Es por ello que se comenta que deben de destinarle un tiempo porque a donde observen van a poder apreciar, visualizar, admirar lo que son estos edificios, estas plazas, edificios totalmente ornamentados, estucados. Aquí no hay restricciones, es muy fácil el ascenso. Y aquí tendríamos la estructura número 10. Esta estructura simplemente obedece a un lugar que contó con 12 aposentos totalmente distribuidos en 2 niveles. Pudimos observar que está nivelado, ¿no? Protegido con un enorme mascarón central del cual se aprecian todavía elementos curvilíneos con restos de estuco. Todavía se puede apreciar el color azul y el rojo, símbolo de la sangre. El rojo puede ser vida, puede ser muerte. Es por ello que estamos dedicándole este tiempo. También se conserva un dintel, que divide a los 2 cuartos centrales, sobre el que se levantaba una crestería decorada con diversos motivos de este estuco totalmente pintado. Entonces aquí nos va llevando de plaza en plaza. La novena, que también vamos a ver, el edificio más alto del sitio, 32 metros de altura, que vamos a llegar más adelante a él. Tuvo una escalinata central, frontal, que conducía al templo en la parte superior. Es probable que esta influencia y este inmueble fuera el principal santuario de Becán. Habitaciones, nichos, ornamentos, plazas mesoamericanas, y este pequeño conducto nos va a llevar lo que es a la cancha del juego de pelota que ya estamos observando justamente aquí. Este juego de pelota es único, por decirlo de una forma, conformado por 2 edificios paralelos de eje norte a sur, taludes característicos que miran frente a la cancha. No tuvo arillos, esto es algo único, o anillos pétreos. Sabemos que en otras ciudades los aros representaban a la serpiente emplumada, a Cuculcano, a Quetzalcóatl, y la bola ingresaba rompiendo este cielo. Al parecer estuvo dotado de marcadores en las esquinas. En otros casos las esquinas están en la parte central, pero aquí estarían ubicados en estas partes, en las esquinas, que probablemente fueron hechos de madera o simplemente otro material perecedero. Llegamos en este extremo, ahora sí, a la muralla, que como bien sabemos, estaríamos ya finalizando este circuito, el cual nos estaría rodeando casi 2 kilómetros, casi 4 metros de alto. Allá al fondo tendríamos el inicio del tour, la plaza intermedia, la primera estructura de la 1 a la 4, pero recordar que tuvimos la opción de decidir. La decisión fue finalizar en este sector. Ya estamos en la parte alta, a más de 30 metros de altura, aposentos, habitaciones. Llegamos a él por una escalinata central que va uniendo todo este sitio. Es una aventura maya, ascender y descender. Siempre pues hay que tener cuidado. Nos tomamos de lo que son estas barandales, de estas cuerdas largas, fuertes. Y ahí tendremos la otra estructura. Aquí estamos, recordar, en la estructura 8 y en la 9. Es aquí donde a lo largo de 900 años se distinguieron por mascarones, taludes lisos, cuartos a los lados de las escalinatas. Dentro de las plataformas superiores se construyeron a principios del clásico una cámara funeraria en donde depositaron ofrendas. Consisten en grandes basamentos con cuartos, 9 cuartos, que coincide con el número del inframundo, ¿no? Que pudieron haber servido para el ayuno y el lugar de oración de los sacerdotes. En los extremos, como bien comentamos al principio, se cuentan con torres que posiblemente estuvieron rematadas con cresterías. Cuando hacemos la visita a Puc o la parte baja de Campeche, los Chenes, el Bec, vamos a observar, vean desde lo alto, qué impresionante vista. Es realmente un deleite llegar acá arriba. La selva, cual tapete, ¿no? Que forma parte de la biosfera. Muy cerca de aquí está Calakmul,
como bien sabemos y comentamos hace 8 días, pues regula el clima, ¿no? Un eje que justamente el clima de Centro y Norteamérica es regulado por esta zona. Es muy común ver tucanes, cerca de que hay jaguares, una gran diversidad. Entonces vamos a bajar rápidamente para a unos 5 kilómetros, 5 minutos, 3 kilómetros aproximadamente de Becán. Vamos a llegar al segundo sitio, Chicaná. Chicaná, que es parte de nuestra ruta, igual nos indica que gracias a la boca de un gran edificio de mascarón en la fachada central le da el nombre de la estructura 2, que representa al monstruo de la tierra, Itzamana. Entonces es lo que significa Chicaná. Una vez que ingresamos, 3 pequeñas plazas, pero aquí la que nos da la bienvenida por el circuito, estaríamos viendo lo que es la estructura 20. La estructura 20 de Chicaná. La ocupación humana de este lugar se remonta al periodo clásico tardío, entre el 400 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Pueden ver, es una gran ocupación. Se prolongó hasta el año 1100 de nuestra era. Su auge ocurrió ya en el clásico tardío, por ahí del 600-900 después de Cristo, en ese clásico, y termina por ahí del siglo XI, siglo XII, ante un virtual abandono, si bien existen vestigios de actividad eventual durante ese proceso. Algunas de las principales estructuras se caracterizan por sus fachadas, que estuvieron ricamente ornamentadas con grandes representaciones zoomorfas. Recordar de Itzamana, el monstruo de la tierra, donde las fauces abiertas conforman la entrada, como los edificios 2 y 20. Recordar los 2 edificios más importantes después de que recorramos este sendero: la estructura 2, que es la fauce, que lo vamos a analizar a detalle, fachadas adornadas, pero este camino, este sendero nos lleva a una de las esquinas. Vamos a apreciar la estructura 20. Esta estructura 20, como vamos a ver, es un pequeño basamento de una planta casi cuadrangular. Podemos ver sus esquinas, su simetría, su forma, su base, que es totalmente cuadrangular. Ahí estamos viendo que corresponde a esta figura geométrica. 2 niveles, como estamos observando, de los cuales el interior cuenta con 11 aposentos y el superior con 4. En esta parte baja que estamos viendo hay 11, pero ahorita que tomemos esta escalinata central nos va a llevar a otros 4. Los primeros poseen, como es un patrón de este lugar, banquetas totalmente decoradas, rosetones que enmarcan rostros humanos. Esta escalinata por la cual vamos ahorita separa los lados hacia estos lados, permitiendo acceder a los aposentos superiores desde el exterior del edificio. La fachada principal consiste en una portada zoomorfa, como que es lo que vimos, el cual integra cada uno de los niveles, y el superior, que es donde estamos ahorita, remata los extremos con cascadas de mascarones, que no es otra cosa que la representación de Chuck. Ustedes cuando ingresan llama la atención las esquinas, se ven esos garfios, ¿no? Esas, que es la representación de la larga nariz de Chuck, dientes largos, sus grandes ojeras. Es la clásica representación de Chuck, con el cual estuvo decorado por una crestería, que es donde nos ubicamos en este momento. De este templo, para continuar por ese sendero, el cual nos está ya llevando a otra de las plazas, a la Plaza A, que es la principal del sitio, donde se realizaron diferentes eventos públicos de carácter cívico ceremonial, no obstante que estuvo reservada para congregar a la gente privilegiada de esta antigua ciudad maya. La estructura 1 estamos viendo justamente en este momento. Se trata de un edificio alargado con 2 filas de 3 aposentos cada uno.
previa admiración de la naturaleza, sabemos que existe una gran riqueza, una gran diversidad. Estamos en el costado oeste de la plaza principal. Como podemos observar, está flanqueado por dos grandes torres, característicos de esta zona, con cuerpos de esquinas redondeadas. Ahí se ve justamente redondeadas estas esquinas que estuvieron decorados con mascarones frontales y cuenta con escalinatas simuladas que conducen a templos falsos, así se le conoce, estos templos, el cual conducen a la fachada principal y podemos apreciar rápidamente al centro una entrada principal y alrededor otros dos. Son tres accesos en cuyos lados se aprecian restos de mascarones. Muy claro observar sus dos torres. Y aquí nos llevaría en orden a la estructura número 2, que nos vamos a detener un poco, porque aquí vamos a hacer una interpretación iconográfica. Ya dejamos Becán, su gran riqueza y su elemento distintivo, el foso y los edificios monumentales que esconde. Pero la estructura 2, que vamos a ver justamente en este momento, vamos a ponerle pausa a este pequeño video, a nuestro tour virtual, perdón, para analizar gráficamente lo que es la entrada al inframundo de Itzamana, el creador de todas las cosas, según la mitología maya. Vamos a observar la iconografía de ese cuarto totalmente decorado. Vamos a detenernos un instante. Ahí estamos. Le ponemos pausa y el acceso a esta estructura lo constituye una boca, que es lo que estaríamos viendo, y en la parte superior se encuentran los dientes, sobre lo que se observa la nariz, los ojos viscos, y en el entrecejo del personaje es lo que estaríamos viendo en los ojos, sobre el que se observan la nariz, los ojos viscos y el entrecejo, así las orejeras, dando la impresión de ser una gigantesca cara con las fauces abiertas. La plataforma de acceso al edificio, que está ligeramente elevado, asemeja la lengua y podemos ver escalones, que es la lengua, y la presencia de un diente a un lado da la idea de que es la mandíbula inferior del monstruo sagrado. Los lados del edificio están decorados con cascadas de mascarones de Chak, hechos de mosaico de piedra, y podemos ver la iconografía rápidamente. Estos fueron cubiertos con estuco y pintado de varios colores. Imaginémonos varios colores, predominando un rojo intenso. Esta estructura cuenta con 8 habitaciones y conserva aún los restos de la crestería. Aquí tendríamos otra estructura localizada al norte de la plaza, que es la estructura 3, y consiste rápidamente en un basamento bajo con escalinatas en la parte central del sector sur y una serie de cuartos. Y aquí nos llevaría a otra plaza, que sería la suroeste. Ya para ir finalizando, muy cerca de la carretera, al principio del recorrido, donde hay servicios, hoteles, todos los servicios comerciales, es la entidad más importante, Expugil. Los otros sitios se encuentran sobre la carretera, entonces digamos que pudieran pertenecer a Expugil. Expugil significa cola de gato, Espumaya significa cola y il significa lugar. Entonces la planta crecía alrededor de una aguada, que es un cuerpo de agua que hoy prácticamente está desaparecido. ¿Por qué? Porque todavía este sitio forma parte de la estructura urbana. Muy cerca de aquí estaría rodeando lo que es el pueblo. Ya está integrado este sitio arqueológico a la ciudad. Espujil, monstruosas fauces de serpiente que se representan a la entrada de sus templos. Vamos a caminar poco a poco por este sendero hasta llegar a una de las estructuras. Nos da tiempo para seguir platicando, que es aquí donde se asocia con el estilo que hemos mencionado del río Beck, en el cual predomina lo horizontal, junto con parejas de torres altas y esbeltas, coronadas por pequeños templos. Son 3 las que yerguen en el edificio de las torres desde hace 3 siglos.
Esta zona arqueológica de Espujil está ubicada, no olvidar que estamos en el sur de Campeche, dentro de la región conocida como Río Bec. Si bien la evidencia ocupacional durante los periodos formativos del 300 antes de Cristo y clásico temprano es mínima, la arquitectura monumental más temprana se relaciona con la tradición del Petén. Petén es la región que estaríamos observando justamente cuando vamos a la parte baja de Chiapas y a Guatemala, y está representada por subestructuras abovedadas. La afiliación con las tradiciones del Petén también se manifiesta en la cerámica que se ha encontrado aquí, identificadas en el antiguo asentamiento. Y aquí estamos en la estructura número 4 de Espujil. Esta estructura tiene una importancia porque ve hacia el este y representa, como estamos viendo, un basamento en donde se puede observar al centro, que es lo que estaremos viendo justamente en la parte alta, un cuerpo piramidal flanqueado al norte y al sur por crujías dobles, la última de ellas con un doble acceso. Aquí también es un sitio que tiene 3 plazas, 3 grupos. El grupo 1, que es donde está el Espujil 1, que es lo que vamos a ver al final. La parte central, lo que es pues, el grupo 2, obviamente. Y el grupo 3, que es donde ya nos llevaría a la comunicación de la ciudad, del pueblo, que es la zona urbana, que es donde estaría el grupo 3. Y este grupo 2, que es donde están las otras estructuras, la estructura 1, la 2, la 3 y la 4, que podemos ver rápidamente son bajas, ¿no? Tienen crujías, dotadas de banquetas, vanos, decoraciones a base de cascadas, totalmente estilizados, esteras vinculadas con el poder, ¿no? Aquí estamos hablando que estas construcciones corresponden por ahí del siglo VIII. ¿Y a dónde nos lleva esto? A la estructura más imponente del sitio, que es ya un icono de este sitio. De hecho, si ustedes van desde la carretera y toman su vista hacia el lado derecho, dirigiéndose hacia Calakmul, hacia Becán y Chicaná, podrán observar las 3 torres, que es el característico distintivo de este lugar. Normalmente los edificios que vimos anteriormente correspondían 2 torres. ¿Se acuerdan? La estructura 1 y 2 de Chicaná, la 4, la 3 de Becán, 2 torres. Aquí nos lleva a 3 torres, la más alta al centro del basamento. Ya estamos casi al final de nuestro recorrido para terminar con broche de oro en esta estructura, que estaríamos llegando al grupo 1. Ahí estamos viendo ya columnas, sus estructuras y sus torres en las esquinas. Esto lo hace único. La existencia de Espujil fue reportada desde hace casi 100 años, por ahí de los 30, investigadores norteamericanos, Carl Rupert, que es muy famoso en esta zona, publicaron los resultados de sus estudios, pero hasta 13 años después. Investigaciones importantes se han llevado en el lugar en los 70s, en los 80s y en los 90s, ¿no? Que es lo que nos ha permitido conocer parte de este sitio. Estructura 1, que es lo que estaremos viendo frente a nosotros. Es el único espacio abierto al público y sobresale, como podemos ver, sus 3 torres, construidos sobre una loma, que es por donde va subiendo el turista. Una loma siguiendo un patrón lineal. Las estructuras monumentales se ubican sobre un eje orientado de oriente a poniente, es decir, de este a oeste, del amanecer al atardecer, recordar esta dualidad. Forman plazas abiertas hacia el norte y las fachadas principales están dispuestas hacia el oriente, con excepción de otras estructuras, que esto estaríamos visualizando en la parte baja.
Lo más importante de Espujil es este edificio, posee mayores dimensiones con respecto a los demás y se caracteriza, como lo hemos ya multimensionado, por sus 3 torres, siendo la central la de mayor altura, y todas ellas ostentan las características distintivas de la región. Este edificio está conformado por una plataforma situada sobre un afloramiento de piedra caliza, que es lo que cruzamos en este momento. Su fachada mira hacia el oriente y tiene 12 crujías dobles dotadas de banquetas. Ambos costados de los vanos principales cuentan con una decoración a base de cascadas de mascarones estilizados, dispuestos muy característicos de perfil, esto tenerlo en cuenta, de perfil. Y entre los elementos decorativos que observamos y a nuestro paso se han identificado símbolos de esteras vinculadas con el poder. Se ha fechado estilísticamente este basamento, este edificio, al final del clásico tardío, siglo VIII, y es considerado como uno de los últimos ejemplos de la arquitectura clásica del río Bec. Y qué mejor que terminar este tour virtual con el icono y con el ejemplo que muchos han decidido que es uno de los últimos del clásico río Bec. En resumen, nuestro tour, características, un highlight de los 3 lugares. Espujil, lo que lo hace único, su distintivo, sus 3 torres. Esta es como que la característica principal. Chicaná, el segundo sitio que visitamos, las fauces del monstruo de la tierra. Itzamana, la representación de las fauces, la conexión al inframundo. Y el inicio de nuestro recorrido, Becán, ese sitio el cual comunicaba 7 entradas, ese foso, esa muralla que protegía el recinto, dividiendo a la élite de los mayas en Becán. Pues muchas gracias, recobramos micrófonos y vista para hacer las impresiones finales del recorrido turístico. Muchas gracias y nos vemos en un momentito.